Responsabilizamos totalmente a Javier Duarte de Ochoa, gobernador del estado, y a todo su gabinete. Cualquier cosa que nos pueda suceder a los que estamos involucrados es totalmente responsabilidad del estado, nuestra seguridad, porque son directamente los que están mandando a reprimirnos. La cosa es difícil en Veracruz, a todas luces, todos lo sabemos. Es complicado llevar a cabo la labor periodística en esa entidad, ¿no? Ni lo hice, ni lo mandé a hacer, ni tengo absolutamente nada que ver, como ninguno de los otros casos. Yo tuve que salir por intimidaciones, ¿no? No una agresión directa como tal, pero por sentido común, ¿no? Acaba de pasar el ataque a los estudiantes, a los cuales golpearon brutalmente. Te digo, pregunto esto porque no es la primera vez que en Coatzacoalcos también se acusa de que son responsables de varias desapariciones de jóvenes, incluso han bloqueado familias. O sea, no es la primera vez que se liga la policía con hechos. Bueno, acusar es muy fácil. Lo que sí te puedo decir es que... Un orden entre ustedes mismos accedía a que tuviéramos... Huyó de Veracruz y señala directamente al gobernador Javier Duarte de ser responsable de su integridad. ¿Qué nos puede decir al respecto? Me da mucho coraje, tristeza y dolor también que una persona decida el rumbo de mi vida, ¿no? Cuando analizamos cuál podría ser el peor lugar para vivir siendo periodista, nos vienen a la mente lugares como Afganistán, Pakistán o incluso lugares como China o Rusia, debido a que se escuchan muchas noticias perturbadoras de estos sitios. Sin embargo, la realidad es diametralmente distinta, pues este lado del charco también oculta historias muy tristes y lamentables alrededor de reporteros, videógrafos, fotógrafos y comunicadores de cualquier índole. Es bien sabido por los mexicanos que investigar temas que resultan incómodos para la élite o grupos selectos puede tener consecuencias fatídicas. Tan es así que existen dichos como el que busca encuentra, no le muevas porque apesta, la curiosidad cachó al gato o la famosísima te van a silenciar. Según Article 19, en México, desde el año 2000, 168 periodistas han sufrido desenlaces fatales, presuntamente debido a la labor que desempeñaban. Es escalofriante ver los nombres de cada mujer y hombre que ha sido perjudicado por esta persecución. En el sitio web de la mencionada Article 19 podrás encontrar a detalle información de cada persona, así como los nombres de los presidentes que estaban a cargo cuando los hechos ocurrieron. Por ejemplo, de estos 168, uno se ha registrado en el gobierno actual de Claudia Sheinbaum, 47 en el de Andrés Manuel López Obrador, y 47 en el de Enrique Peña Nieto. Además, cabe destacar que el gobierno de Javier Duarte, que comenzó en diciembre de 2010 y finalizó el 30 de noviembre de 2016 en Veracruz, ha sido el más letal para las y los comunicadores, 18 periodistas privados de la vida. Dicho estado tiene el mayor registro con 31. Y no es coincidencia que mencionemos a Duarte y Veracruz, pues en este video te contaremos la triste historia de cómo se relacionan estos con la pérdida de 4 mujeres y un hombre. El 31 de julio de 2015, en un departamento ubicado en Luz Aviñón 1909, en la colonia Narvarte, a 4 mujeres y un hombre se les fue arrebatada la vida a plena luz del día. Así es, un multifeminicidio y homicidio ocurrió en una colonia que tiene la imagen de ser una de las más seguras, a las 2 de la tarde. Pero, ¿cómo pudo ocurrir esto? Primeramente considero necesario introducir a Alejandra Negrete, Mile Virginia, Yesenia Quirós, Nadia Vera y Rubén Espinosa, quienes lamentablemente fueron las víctimas. Mile, Yesenia y Nadia vivían juntas en un departamento de Luz Aviñón. Eran lo que hoy se conoce como roomies. Mile era una mujer de 32 años proveniente de Colombia que se mudó a la Ciudad de México para trabajar en una agencia de modelaje. Yesenia tenía 18 años y trabajaba con Mile como su maquillista. Nadia, de 32 años de edad, se desarrollaba como activista en Veracruz, señalando injusticias como desapariciones, violencia hacia la mujer, trata, entre otras. En su hogar trabajaba Alejandra, una mujer de 41 años, quien ayudaba en las labores domésticas del departamento. El día de lo acontecido se encontraba también en el domicilio Rubén, un hombre de 32 años. Se dedicaba al fotoperiodismo en la revista Proceso y Cuarto Oscuro, quien luego de haber colaborado como uno de los fotógrafos de la campaña de Duarte para la gobernatura en 2010, comenzó a criticar fuertemente la administración de este mismo. Tanto Nadia como Rubén huyeron de Veracruz luego de varias intimidaciones y amenazas directas. Rubén y Nadia eran compañeros cercanos. Se conocieron en Veracruz en una manifestación pacífica en contra de Duarte. Esa ocasión, algunos compañeros manifestantes que habían cumplido el cometido de colocar una manta de protesta fueron arrestados extraoficialmente por los Orejas, una especie de policía irregular vestida de civil.
Estos orejas pretendían secuestrar a los mencionados compañeros y mientras iban jaloneándolos y golpeándolos, les amenazaban con que los iban a desaparecer, algo que fácilmente pudieron haber hecho ya que nadie se estaba percatando de este ilegal arresto. Sin embargo, Nadia sí logró apreciarlo, e ipso facto observó a un fotógrafo cercano y lo tomó de la camisa para aproximarlo. Se trataba de Rubén, quien de inmediato se dio cuenta de lo que estaba pasando y así, con su cámara se dedicó a tomar fotos, mientras cuestionaba a los sujetos sobre este irregular arresto. Es entonces cuando dejan de golpearlos de la forma en la que lo estaban haciendo, pero también arrestan a Nadia. Ella posteriormente narró lo sucedido y comenta que los levantaron para tenerlos bien identificados. También asegura que esto es una desaparición forzada. A mí me detienen puros policías vestidos de civiles, me golpean, me van llevando, pero a mí me toca solita en una patrulla. Me encuentro a un compañero periodista y le pido el favor que tome fotos. Gracias a que este compañero se acerca y empieza a tomar fotos, dejan de golpearlos de la manera en que lo estaban haciendo, medio lo sueltan, pero empiezan a forcejear. Primero se llevan a uno golpeándolo, es cuando va subiendo por Lucio, y yo me quedé grabando al otro compañero que también lo estaban golpeando, y le estaban quitando sus cosas. En aquella época, la negligencia e incompetencia del régimen duartista era algo que apenas estaba sucediendo, y por supuesto las personas actuaban al respecto, expresaban su inconformidad hacia este régimen tan oscuro que estaban viviendo. Uno de los grupos que más se manifestaban era el grupo de jóvenes estudiantes. Se comenta que las marchas y manifestaciones en contra del gobierno eran cada vez más intensas, por lo tanto la represión al mismo tiempo era cada vez más dura. Esto escaló hasta el seguimiento, hostigamiento y allanamiento de morada por parte de la policía hacia los estudiantes. Una noche, 10 hombres armados con palos y machetes allanaron el hogar de un estudiante. Ahí se encontraban en total 8 jóvenes, mismos que estaban festejando un cumpleaños, pero fueron interrumpidos por estos golpeadores. Los estudiantes quedaron con lesiones graves y brutalmente heridos. Para la comunidad veracruzana, el motivo de este ataque era muy evidente. Una muestra del poder y una amenaza directa en contra de todos aquellos que se atrevían a expresar las injusticias vividas. Y entro y empiezo a ver a mis compañeros, casi todos estaban en shock. Rubén llegó, no preguntando así de dame la nota, ¿no? O sea, fue así de quiénes fueron, cómo están, están vivos, qué les pasó. No era su trabajo, eran sus amigos, éramos sus amigos. Es aquí cuando sale uno de los personajes más escalofriantes de esta historia, Arturo Bermúdez Zurita, alias Comandante Tormenta, el secretario de Seguridad de Veracruz de esa época. Tormenta es parte fundamental de esta historia porque es a él a quien se le acusa de orquestar las desapariciones forzadas mencionadas por Nadia, además de otros crímenes del estilo, aunado a un estado que cada vez se volvía más violento e inseguro bajo su administración. Encontramos a jóvenes golpeados, según el reporte oficial. Y ellos acusan que no los ayudaron. No, es que el protocolo es diferente. Te digo, pregunto esto porque no es la primera vez que en Coatzacoalcos también se acusa de que son responsables de varias desapariciones de jóvenes, incluso han bloqueado familias. O sea, no es la primera vez que se liga la policía con hechos Bueno, violentos. acusar es muy fácil. Lo que sí te puedo decir es que estamos nosotros haciendo el trabajo como se debe, la fiscalía está investigando. Ellos dicen que estaban haciendo comida para niños pobres, otros vecinos dicen que escandalizan siempre una fiesta. Yo no soy quien tenga que investigar, lo que sí te puedo decir es que negamos rotundamente que la Secretaría de Seguridad Pública participe. Recordemos que el régimen duartista ya tenía identificados a sus disidentes, conoce sus domicilios, sus horarios, números de teléfono, etc. Es entonces cuando Nadia y Rubén viven diversos actos de hostigamiento con el objetivo de que supieran cuál iba a ser su castigo si seguían manifestando sus inconformidades. Un día Nadia llegó a su casa en Veracruz y se percató de que sus cosas estaban perfectamente ordenadas y todo estaba recién limpiado, aun cuando ella acostumbraba a tener un desorden de documentos, cables, entre otros. Posteriormente se dio cuenta que alguien se había bañado en su regadera, el piso estaba aún mojado. Rubén comentó que en una ocasión mientras recién salía de su casa se percató que había 3 tipos en un taxi en la esquina de su domicilio. Luego de que los mirara, uno de los hombres que estaba en el auto le tomó una fotografía para después quedarse fijo en la mirada de Rubén y hacerle un gesto de provocación. Rubén tuvo que pasar a un lado del vehículo, los sujetos descendieron y justo cuando Rubén pasó cerca de ellos lo chocaron con los hombros. En ambos casos resulta obvio que alguien quería que notaran que estaban siendo perseguidos y observados. Estos acontecimientos detonaron en que cada uno huyera de Veracruz. Evidentemente ellos querían que notaras que estaban ahí, y que era hacia ti a quien iban. Así es, ¿no? Para mí ha sido muy difícil esta situación por cuestión mental, emocional y económica también, ¿no?
Los sueldos que hay en Veracruz son muy bajos, ¿no? Realmente bajos. Y pues acá la vida es muy cara. Es un cambio radical en mi vida. No comienzo de cero, pero sí empiezo de nuevo, ¿no? Entonces tengo que comenzar a entender esta nueva etapa de mi vida. Desgraciadamente me da mucho coraje, tristeza y dolor también que una persona decida el rumbo de mi vida, ¿no? Haya decidido cuándo o en qué momento tengo que irme, porque, bueno, pues es mi seguridad. Es complicado llevar a cabo la labor periodística en esa entidad, ¿no? Es difícil vivir ahí como sociedad también, ¿no? Todo el mundo es atacado cuando tú criticas el mal gobierno que lleva Javier Duarte. Y me tuve que venir en un contexto de violencia que se vive contra los comunicadores en Veracruz. No podemos en esta situación hacer menos, ¿no? Cualquier tipo de agresión, de intimidación, porque no sabemos qué es lo que va a suceder. Veracruz se caracteriza por la falta, no hay Estado de Derecho, ¿no? Tan es así que no hay justicia por ningún compañero asesinado, ¿no? Solamente hay un solo detenido de 13 asesinados, ¿no? Un solo detenido que posiblemente no sea. Nadia huyó a la Narvarte. Meses después, Rubén huyó a la ciudad sin avisarle a nadie. Responsabilizamos totalmente a Javier Duarte de Ochoa, gobernador del estado, y a todo su gabinete sobre cualquier cosa que nos pueda suceder a los que estamos involucrados y organizados en todo este tipo de movimientos, tanto estudiantes, académicos, sociedad civil en general. Sí queremos dejar muy marcado que es totalmente responsabilidad del Estado nuestra seguridad, porque son directamente los que están mandando a reprimirnos. Ahora, con todo este contexto que te acabo de narrar, ¿cómo se puede interpretar este multiasesinato? Un crimen que se cometió de día en el domicilio de las víctimas. Bueno, para la Procuraduría General de Justicia del momento, la respuesta fue muy sencilla: revictimizar a las mujeres. Pero ya entraremos a más detalle más adelante. Primero comentarte cómo se desarrolló todo el 31 de julio de 2015. Una noche antes, Rubén estaba con un amigo llamado Antonio en un bar del centro de la ciudad. Rubén recuerda que su amiga Nadia está pronta a mudarse de la ciudad, por lo cual considera que es buena idea invitarla para despedirse de ella. Nadia acude al bar, siguen conviviendo y eventualmente cierran el lugar. Nadia entonces ofrece su domicilio para seguir la convivencia, y así pasaron la noche con tranquilidad. Temprano en la mañana, Antonio abandona el domicilio. Entonces ya en el departamento de Luz Aviñón se encontraban únicamente Yesenia, Mila, Alejandra, Nadia y Rubén, aunque en cuartos separados estaban juntos. Se tiene grabado por cámaras de la ciudad que exactamente a las 14:13 entran 3 sujetos al edificio en Luz Aviñón 1909, y las cámaras captaron su salida a las 15:08, es decir, el evento duró 55 minutos. En ese tiempo realizaron los 5 asesinatos y, sin entrar en detalles innecesarios, solo basta decir que las pruebas confirman que se trató de un crimen con odio, con saña y con toda la voluntad de hacer daño, causar sufrimiento, enviar un mensaje y sobre todo que se realizó con ese objetivo. Cabe recalcar esto último ya que en las cámaras se le ve a uno de los sujetos saliendo con una maleta negra, y debido a esto las autoridades comenzaron a declarar que se trataba de un presunto robo. Luego, entre ellos y los medios de comunicación, se decía que se trató de un operativo de recuperación de narcóticos, es decir, supuestamente en el domicilio de Nadia, Mila y Yesenia había una cantidad elevada de drogas que no les pertenecían. Por lo tanto, un grupo de elementos entró al domicilio para recuperar su mercancía, pero algo salió mal y terminó en 5 asesinatos. La hipótesis no tiene demasiado rigor, ya que nunca se pudo analizar la maleta que fue sustraída, y no se sabe con certeza. Y esto, la contradicción y la falta de rigor, es algo que permea en todas las líneas de análisis que llevó a cabo la PGJ, ya que en lugar de buscar verdadera justicia, parecía que solamente buscaban zafarse de la opinión pública, diciendo cualquier cosa para lograr esto. Posterior a lanzar estas líneas de investigación, comenzaron a difundir el supuesto esclarecimiento de los hechos. Se identificó a cada uno de los 3 hombres que se ven salir del edificio. Fueron detenidos y encarcelados. El primero es Daniel Pacheco Gutiérrez, chef de un hotel. Se encontró una coincidencia dactilar que dio positivo. El hombre ya había sido detenido previamente por robo y violación. Este sujeto supuestamente delató a los otros 2,
El siguiente cómplice se trata de un exagente de la policía de la ciudad, Abraham Torres Tranquilino, quien también ya tenía historial delictivo. Se le acusaba de abuso de poder y tortura por haber sumergido en agua a un delincuente en Tepito. El tercer implicado se trata de César Omar Martínez Cendejas. De él no se dieron detalles más allá de que tenía 32 años, residía en la Ciudad de México y que fue el último en salir del departamento. La Procuraduría presumía que su trabajo ya estaba hecho. Identificaron a los agresores, una única arma de fuego y ya, hasta ahí llegaba su labor. Evidentemente los familiares de las víctimas exigían un esclarecimiento real de los hechos. Sin embargo, el subprocurador Garrido respondió que indagar en el móvil, es decir, el motivo de los asesinatos, era una exquisitez, y eso no era parte de su trabajo. No se indagó en el modo, hecho y lugar del acontecimiento. No se les brindó justicia social. Estaba claro que estaban ocultando información y protegiendo a alguien. ¿A quién? Pues si usamos un poco de lógica, la respuesta parece sencilla y apunta al régimen veracruzano, que ya tenía el historial y las formas, pero esa línea nunca fue tocada oficialmente. De hecho, en todas las conferencias de prensa a la Procuraduría le urgía que el caso Narvarte no estuviera vinculado con un asesinato motivado por persecución a los periodistas. En cada oportunidad negaba ese lazo y apuntaba hacia otras ideas. ¿Como cuáles? Bueno, a las que acudiría si quieres ensuciar y revictimizar. Drogas, alcohol, prostitución. En la primera investigación original se tenía dicho que Daniel había quedado de verse con Mile, él la llama en su declaración como Nicole. Se habían citado en la casa de la mujer, pues esta pretendía ofrecerse como trabajadora sexual. La pseudoconfesión de Daniel fue la siguiente. El 31 de julio de 2015, a las 11 de la mañana, recibí una llamada de mi amigo José Abraham. Lo conocí hace unos 8 o 9 meses en el estacionamiento de un centro comercial en Calzada del Hueso y Miramontes, donde él trabajaba como acomodador de coche. Me invitó a un departamento en la colonia Narvarte, donde vivía una colombiana llamada Nicole, a quien ya conocía de vista porque, según sabía, regenteaba un grupo de chicas que ofrecían servicios sexuales a domicilio. Acepté la invitación y primero fui a mi casa en la colonia Granjas Coapa. Después me encontré con otro amigo, Omar, en la estación del metro General Anaya a las 13:30 horas. Omar, quien es malabarista, también había sido invitado por Abraham. De ahí nos dirigimos en taxi al cruce de Dr. Barragán y Luz Aviñón, donde ya nos esperaba José Abraham en su Renault Megane. Abraham tocó el interfón, Nicole contestó y bajó a abrirnos la puerta. Entramos al edificio, subimos al departamento 401 y ahí nos recibió Nicole. Dentro del departamento había más personas, un chico y una chica en una habitación, otra chica en la estancia y más tarde llegó una señora que se metió a la cocina y comenzó a limpiar. Estuvimos platicando un rato. 30 minutos después, acordé con una de las chicas a tener un encuentro íntimo por 1,500 pesos. Durante ese tiempo vi que Abraham, Nicole y otras 2 personas consumieron cocaína. Luego ocurrió el encuentro en una de las recámaras. Fue de común acuerdo. Cuando terminó, regresé a la sala y seguimos platicando otros 30 minutos. A eso de las 15:30 horas me despedí y pregunté a Omar y a Abraham si saldrían conmigo. Me dijeron que más tarde me alcanzaban. Salí del departamento y mientras esperaba el elevador, Abraham me entregó una mochila diciendo que eran sus cosas. La tomé y bajé al auto. Estuve esperando unos 15 minutos en el Renault hasta que Omar salió del edificio. Después, Abraham se fue en el Mustang de Nicole. No me pareció raro que Abraham manejara el Mustang porque sabía que tenía una relación sentimental con Nicole y ella solía prestarle el auto. Más adelante, Abraham cambió de auto, regresó al Renault y Omar se llevó el Mustang. En un puente, Abraham me dijo que me bajara porque ellos iban a otro lado. Tomé un pecero y me dirigí a casa de mi novia que vive en la misma unidad que yo. Fue hasta el domingo 2 de agosto cuando me enteré por las noticias que había ocurrido un multihomicidio en el departamento donde estuve. Entre las víctimas mencionaron a un reportero. Llamé a Abraham y a Omar para preguntarles si sabían algo. Abraham me dijo que no había problema y Omar negó saber de qué hablaba. El 4 de agosto vi en la televisión un video en el que aparezco cargando la mochila que Abraham me entregó. Esa misma noche, mientras fumaba un cigarro en el estacionamiento, agentes judiciales llegaron a mi casa. Intenté correr, pero me detuvieron. Durante el arresto me golpeé al subir a la unidad y por eso tenía lesiones en el rostro, pero no deseo presentar ninguna queja al respecto. Como podrás darte cuenta, esta supuesta declaración criminaliza a las víctimas y justifica los asesinatos, pues el uso de drogas y la prostitución resultaron en la excusa perfecta que necesitaba la Procuraduría. Es más, ni siquiera es una confesión porque en ningún momento confiesa su culpabilidad. Nada de verosímil tiene esta declaración.
De este texto no se puede tomar como verdad casi nada, excepto que, en efecto, Abraham y Mile ya se conocían, pues existe una foto donde se les ve a ellos dos junto a otras personas. ¿En qué le beneficiaría a Daniel esa criminalización que hace? En nada. A quien favorece es a la versión de la autoridad. ¿Por qué? Porque ya están cuadrando el círculo. Ah, mira, tenían droga. Ah, mira, era un lugar donde se dedicaban a la prostitución. Ah, mira, había muchas personas. Son pinceladitas, es una declaración que está construida para que abarque todo el contexto. Y que es hacia donde se desvió toda la atención de las hipótesis del caso. Los medios de comunicación no tardaron en lanzar encabezados como "Fuimos al depa de Narvarte por sexo". Alcohol, drogas y prostitución en el caso Narvarte. La Procuraduría sabía lo que hacía y solo buscaba librarse rápidamente de culpas. No querían admitirse como culpables. No querían considerar lo sucedido como un crimen de Estado. No se puede hablar. Veían un crimen de Estado en el crimen de la Narvarte. Porque un fotógrafo desconocido estaba en una piquera. Pero así no se puede hablar. Decían, es un crimen de Estado. Hay una frivolidad absoluta en No es frivolidad. En el año 2022, Netflix estrenó un documental llamado A Plena Luz, el caso Narvarte. En este, familiares de las víctimas, los abogados de las mismas, algunos especialistas de lo forense y periodistas cercanos al caso, se dedican a crear posibles hipótesis de lo que sucedió aquel fatídico día. Narran cómo a través de los años las autoridades han puesto cientos de trabas en la investigación y finalmente se les fue otorgado parte del material de la carpeta de investigación, como algunos videos y datos de telefonía celular. Es increíble que las víctimas y familiares no tengan acceso a la información en primera instancia. Los dos elementos importantes para poder armar la hipótesis son las cámaras de seguridad de la ciudad y las llamadas telefónicas que realizaron Omar, Daniel y Abraham. En las cámaras y en los registros celulares se logra apreciar dónde estaban y con quién hablaban antes, después y durante los asesinatos. Desde las 13:40 se aprecia a dos vehículos involucrados en el caso, una camioneta Suburban azul y un Chevrolet Malibu gris, muy distinto a lo declarado por Daniel. En otra confesión, pero esta vez de Abraham, confirma que Daniel, un sujeto apodado El Dui, y él se dirigieron al domicilio en la Suburban, mientras que César Omar y otro sujeto desconocido iban dentro del Malibu. Estos dos hombres, tanto el desconocido como El Dui, nunca fueron mencionados más oficialmente, pero apenas en 2023 los familiares de las víctimas que siguen investigando encontraron a quienes posiblemente son estos dos sujetos desconocidos. De que hay alguien probablemente implicado dentro de la fiscalía. ¿Nos puedes compartir esto que ha estado circulando en varios medios de comunicación? Claro, sí. Pues bueno, detectamos en el expediente, incluso ya también la fiscalía tiene conocimiento desde marzo del 2022, que hay una persona que trabaja ahí en la fiscalía, Luis Javier García Saldaña. Tenemos conocimiento de que trabaja en la fiscalía por la última declaración patrimonial que se realizó en marzo de este año. Sabemos que en la fiscalía. La relación de este personaje es que, bueno, él es o era suegro de uno de los sentenciados, que es Omar. Omar se casó con la hija de Luis Javier, con Rosa Ivette, y tuvieron una hija, hasta donde tenemos conocimiento. Entonces, bueno, hay un parentesco familiar ahí, pues, importante con uno de los sentenciados. También hay un número telefónico que se encuentra, pues, localizado en las sábanas de llamadas, en la geolocalización, que ubica este número telefónico en el lugar de los hechos, y en el momento en que estaban ocurriendo, así como posterior a los hechos, una vez en la noche, ya que las autoridades estaban dentro del departamento. Este número pertenece a Alejandro N., hijo de Luis Javier. Y bueno, se supone que se indagó un poco sobre este número telefónico, pero como no encontraron a la familia, se supone que una vecina informó que este número telefónico sí era de Alejandro N., pero que en su momento lo portaba Omar. Cuestión que nos parece muy extraña porque, bueno, es raro que un vecino sepa que tú tienes un número telefónico y que se lo prestas a otra persona. Entonces, bueno, creemos que que en realidad a lo mejor esta investigación ni existió y, bueno, fue una simulación de entrevista. También tenemos conocimiento, por una fotografía que expusimos en este mismo informe, que Alejandro N., hijo de Luis Javier, tiene relación, además de con su cuñado Omar, con otro de los tres detenidos, con Abraham.
ya que encontramos una fotografía en donde parece que están en una fiesta, y en esa fotografía aparecen 4 personas, entre ellas es Alejandro N. y Abraham. Continuando con lo investigado en el documental, la Suburban se acerca al lugar de los hechos por el lado este. Se estacionan y los 3 sujetos se bajan para caminar hacia el sur, hacia el domicilio. Los sujetos son efectivamente Abraham, Daniel y el Dui. El otro auto se detiene antes de eso, en la calle con esquinas en Poala. En este caso, la confesión de Abraham sí empata con lo que se observa en los videos y resulta aún más real y perturbador que sus palabras son ciertas cuando, para terminar su declaración, él escribe: que no se realice el traslado de César Omar a este reclusorio, porque tengo miedo de que me pueda causar daño. Es decir, Omar tiene una relación política con Luis Gerardo, presunto trabajador de la Fiscalía, es su suegro. El hijo de Luis Gerardo, Alejandro N., potencialmente el Dui, iba montado en la Suburban con Daniel y Abraham. Todo esto cobra sentido con la declaración de Abraham y aún así la Fiscalía actual niega cualquier nexo y responsabilidad. Y aún hoy, en 2024, estos 2 sujetos siguen sin reconocerse oficialmente, aunque resulta obvio que se trata de estos 2 tipos. Y así, aproximándose las 14:13, los 3 sujetos se separan, Daniel y el Dui por un lado, mientras Abraham hablaba con Mile por celular, probablemente anunciando su llegada al edificio. Mientras esto sucedía dentro del departamento, Yesenia mantenía una conversación por WhatsApp con su madre, también una llamada telefónica. Justamente, a las 14:13, fue el último mensaje enviado por ella, quien le expresaba a su madre que estaba por meterse a bañar. A su vez, Rubén se encontraba hablando por WhatsApp con un amigo suyo. Estaban platicando sobre la reunión en la que estaba Rubén. Él le comentó a su amigo que estaba acercándose a la salida del departamento para dirigirse a su hogar. Ese fue el último mensaje de Rubén, igualmente a las 14:13. Las 14:13 horas es un número muy críptico en el caso porque es la hora marcada en ambas conversaciones y también en las cámaras de la ciudad, captando la entrada de los sujetos al edificio. Unos segundos después llegan al departamento 401. Mile les abre y los 3 hombres armados someten primero a Mile y a partir de ahí al resto de las personas del lugar. Solo hay constancia material de que se usara un arma de fuego, una cinta y un pelapapas que ya estaba en el departamento. Con estos 3 instrumentos, al menos, se dedicaron por 55 minutos a someter, golpear, abusar, intimidar y hacer sufrir a cada persona, hasta eventualmente ejecutarles con tiros de gracia. De los 55 minutos que duraron dentro, casi 10 minutos fueron registrados en un total de 11 llamadas telefónicas. A esto, Raúl Peralta, el jefe de la Policía de Investigación, responde posteriormente con cinismo, que posiblemente se trataba de llamadas de banco. Nuevamente, en este sentido, se está lleno de contradicciones por parte de las autoridades, pues en ocasiones mencionan que un sujeto está hablando con otro, cuando no puede ser posible porque la cámara detecta que van juntos, mientras uno tiene un celular y el otro no, o van en el mismo auto, o incongruencias del estilo. Los contactos a los que llamaban estaban guardados en los celulares con los nombres de Pillo, Dui, de P2 y los más recurrentes Oficina y Tormenta. El iniciar un proceso de modernización en todo el país, de depuración a los policías y lograr el policía que todo México quiere en las calles y que los veracruzanos exigen también al gobierno. Cuando uno está en un bar o en una cena familiar y te hacen la pregunta que describas un policía, se te vienen regularmente atributos negativos. Poco confiable, poco preparado, poco comprometido y sobre todo hábil para sacarte adelante en ese problema. Ahora falta tener esa confianza que se ganen de la ciudadanía y eso nos lleva un tiempo mayor a una gestión gubernamental y un tiempo mayor a una decisión de un gobernante. Así es, si este Tormenta te suena familiar, no es de extrañarse, pues es el apodo que recibía el secretario de Seguridad de Veracruz, Arturo Bermúdez Zurita, alias Comandante Tormenta. No hay un dato específico que pruebe que él era el contacto referido, pero ¿de verdad se necesitan pruebas para por lo menos intuirlo? Con todo lo que hay detrás de él y su relación personal con Duarte y sus conflictos con la prensa y medios de comunicación. Bueno, para confirmarlo, veamos lo que hizo la Procuraduría. Respecto del contacto llamado Oficina, esta solicitó información del número a la compañía telefónica, pero adivina qué. Cometieron un error y escribieron mal los dígitos en la solicitud. Luego la solicitan a Telcel cuando la compañía era Nextel, y de nuevo escribiendo erróneamente el número.
Los forenses comentan que por la forma en que ocurrió y cómo quedó el departamento, se trató de un crimen personalísimo. Esta es una tipificación utilizada en feminicidios que hace referencia a que el asesinato se comete con la intención de hacer ver el poder que ejerció el agresor sobre la víctima. No solo es quitar la vida y ya, sino que se deja un mensaje de intención y poder. En la escena del crimen se dejó a la vista los documentos migratorios de Mile para que quedara clara su nacionalidad y su contrato con una agencia de modelaje, quien solicitó un permiso de trabajo para que ella pudiera ingresar al país. Esta empresa, llamada MS Model Management, supuestamente fue investigada por la Procuraduría y no se encontró a nadie en representación de la agencia. A todas las mujeres y a Rubén, excepto a Alejandra, se les había dejado rastro de tortura o maltrato directo personal. Los forenses explican que algunas de las lesiones se hicieron con el objetivo de que la persona que tenían enfrente hablara, otra forma de tortura extracorporal. La forma en la que estaban colocados los cuerpos de las víctimas reforzaba esta hipótesis. Las cámaras muestran cómo de uno en uno van saliendo del edificio, y así, tras haber cometido los feminicidios y el homicidio, los 3 agresores salen de la zona, en la Suburban y en el auto de Mile, un Mustang rojo. Más adelante se encuentran con el Malibú y se alejan por la avenida Viaducto. Eventualmente, las cámaras del C5 captan a las 19 horas en un 7-Eleven ubicado en Calzada Tasqueña cómo los vehículos se estacionan en el lugar para bajarse de los autos, reagruparse y huir. Y es así como terminó aquel tormentoso día, pero empezó la violencia institucional por parte del Estado. Así como en el caso de Zúcar Curi, así como en Zona Divas, en el de Paola Buenrostro, lo peor aún no terminaba, más bien comenzaba. La policía obstaculizando la búsqueda de la verdad, la Procuraduría negligente, omitiendo información, manipulando datos. En síntesis, una complicidad de las autoridades con los autores intelectuales del crimen. Este caso y los mencionados reafirman la idea de que el Estado de Derecho y Bienestar es algo inexistente en este país. Cuando algo pasa, la única garantía que se hace valer es que ellos no harán nada por la justicia, ni lo mínimo. Al contrario, harán todo porque la justicia nunca llegue, porque si ésta llegara, su carrera termina en ese instante. No obstante, aún queda un poco de esperanza en mi ser de que las familias de las y los afectados recibirán esa justicia social que se les fue arrebatada. Y esto fue el podcast del Iceberg. Si quieres que analicemos más casos del estilo, por favor, deja tu comentario haciéndonoslo saber, porque estamos muy pendientes de ellos. De hecho, este video se hizo gracias a un comentario que se hizo en el video de Zona Divas. Gracias, Brenda, por tus palabras y por la inspiración para este video. Si tú me dices que es por una red de trata de personas, ¿qué crees? Vas a tener que llegar al fondo hasta donde encuentres a ese grupo de trata de personas. Si me vas a decir que es por Veracruz, vas a tener que llegar al fondo a decirme qué personas de Veracruz fueron. Y si es por narcomenudeo, ¿qué crees? Que te vas a tener que enfrentar al crimen organizado y saber quiénes fueron. No sé a cuál de los 3 aspectos le sería más fácil enfrentarse. No hacer su trabajo es volverse cómplice de los asesinos.